Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles a 7 de la noche en nuestra reunión de estudio bíblico. Quiero agradecerles su oración, su compañía en cada una de estas reuniones. Saben todos ustedes que ya abrimos nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestro sitio de reunión, que como sabrán está ubicado, saben la dirección, pero igual no sobra dárselas. Carrera 50, número 1D65, Barrio El Jazmín, Bogotá. Iglesia Cristiana Misionera El Sol. Esta noche estoy muy contento de poder participar con ustedes después de la apertura de la iglesia en esta enseñanza. Así que usted que acaba de llegar del trabajo seguramente está allí sentado en su sala frente a su televisor o en su alcoba, oyendo y viendo, compartiendo con nosotros este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Bendiciones a todos, orando para que el Señor los guarde de toda operación del maligno, los guarde su cuerpo, guarde su vida, guarde su familia y provea para todas las cosas que son necesarias para la manutención de su casa. Así que gracias a ustedes por su cariño, sus oraciones y por acompañarme todos los miércoles en esta reunión. Vamos a hacer una oración para que empecemos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que me dé la gracia a mí para que la palabra pueda llegar a su corazón, atesorarla y vivir por ella. Diga conmigo, Padre nuestro, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te rogamos que nos bendigas, que nos des sabiduría, discernimiento, don de ciencia y que podamos, Señor, recibir tu palabra con alegría, con reverencia, para hacerla, para cumplirla, para guardarla. Señor, si es necesario, exhórtanos a través de ella, anímanos, fortalécenos. Permite que esto dé fortaleza a nuestra vida espiritual y a nuestra familia. Ahora, usa al pastor como un canal, te lo rogamos para que tu palabra llegue a nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, esta noche, y en razón o con razón de haber abierto la iglesia nuevamente después de 15 meses de la iglesia cerrada, pues ha llegado a mi corazón el deseo de compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la bendición de la comunión cristiana. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque creo que estarán de acuerdo conmigo que nos ha hecho mucha falta estar en comunión, que nos ha hecho mucha falta estar juntos, venir a adorar al Señor, cantar, levantar nuestras manos, estar en el lugar de adoración postrados en la presencia del Señor. Poder saludar a nuestros hermanos, si bien es cierto, no abrazarnos por el tiempo que estamos viviendo y porque procuramos guardar todas las normas de bioseguridad, no abrazarnos y no darnos besos, por lo menos el solo vernos, ya genera emoción, alegría en nuestro corazón el reencontrarnos. Y es que es mucho tiempo. Y mucho tiempo donde dejamos de ver a algunos que nunca más vamos a volver a ver. Seguramente nunca más vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque seguramente cambiaron de ciudad, la situación financiera se les hizo difícil y se fueron a otros lugares un poco con mayor acceso económico para ellos. Otros porque sencillamente tomaron la decisión de retirarse de la iglesia e irse a otra y están en su derecho, perfectamente están en su derecho. Otros seguramente todavía no han decidido volver, no se han colocado la vacuna, pero poco a poco van llegando. Yo entiendo como pastor que este es un proceso. Hay algunos que, por ejemplo, en el primer culto, cuando se les dice, no, pastor, déjeme para dentro de 15 días, yo todavía estoy esperando la segunda dosis y todo esto. Bueno, ya tenemos una época en que tenemos todos los cultos absolutamente llenos y estamos seguramente pensando en tener un tercer culto porque los dos que tenemos ya están completos. Pero es importante hablar de esto. Y cualquiera que me escuchara diría, pero ¿qué sentido tiene que el pastor se ponga a hablar sobre este tipo de cosas? Les voy a decir una cosa, la comunión cristiana es demasiado importante. Y la comunión entre los hijos de Dios es demasiado importante. Cuando hablo de la comunión cristiana, estoy hablando de Cristo hacia acá y las enseñanzas que la Biblia hace acerca de esa comunión.
Pero cuando hablo de la unión de los hijos de Dios, siempre estoy mencionando también en el Antiguo Testamento cómo desde el Antiguo Testamento hay una decisión de Dios a que su pueblo estuviera reunido. La palabra convocar, asamblea, convocar a centros de adoración, llamar al pueblo a que estuvieran congregados, Dios siempre dispuso eso y además le agradaba. Le agradaba y le agrada a Dios. Ya uno solamente, al finalizar, voy a de pronto a mostrarles lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículos 16 y 17, cómo Dios toma nota. Escuchen esto, es bien curioso. Y usted seguramente nunca lo ha escuchado. Malaquías dice que Dios toma nota de lo que hablan los hermanos en la comunión cristiana y lo guarda en su libro. Yo se lo voy a mostrar al finalizar. Por ahora vamos a poner cuidado a lo que vamos a empezar diciendo y vamos a tomar como referencia, podríamos tomar muchos textos como referencia, pero vamos a tomar uno que a mí me llama mucho la atención, que está en primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Voy a leer. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerden que hemos aprendido aquí que hay una ley hermenéutica que es la ley de la repetición. Y si observan ustedes, hemos leído esta palabra comunión varias veces en los textos que estamos leyendo. Entonces, el centro de este texto, de estos versículos que hemos leído, es la palabra comunión. Es decir, comunicarnos, estar juntos, agrupados. Pues después de abrir la iglesia, nada mejor que hablar de este tema. Porque fueron 15 meses alejados realmente de la comunión cristiana. Aun cuando estábamos conectados en el espíritu y a través del televisor o del teléfono o de las redes, porque nuestros cultos se transmiten los domingos o se transmitían los domingos a las 9:30 de la mañana para todos y el miércoles, todos los miércoles a esta hora se está transmitiendo la enseñanza de la Biblia y se hace por WhatsApp o se hacía por WhatsApp el culto de ayuno y oración. Toda nuestra relación durante estos 15 meses fue a través de estos medios electrónicos. Hoy ya nuestra relación está acercándose a que cada día tengamos mucha más comunión cristiana, más contacto físico, más contacto verbal. Eso es muy importante. Y es que, como dije, la comunión cristiana trae muchas bendiciones. Empecemos, por ejemplo, buscando libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da una guía con respecto a la comunión cristiana. ¿Y cuál debe ser la relación? Escuchen esto, ¿cuál debe ser la relación fraternal entre los creyentes? Ahí ya está marcándonos la Biblia, está marcándonos el Nuevo Testamento. ¿Qué debe ser? ¿Cómo debe ser esa reunión? Angie tiene Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oigan eso. Y compartían ellos, tenían comunión, compartían el pan, estaban juntos en las oraciones. Entonces, ¿qué debe ser la comunión cristiana? ¿O cómo debe ser la comunión cristiana? Debe ser el estar unidos en amor, en propósito y comunión espiritual. Es decir, que lo que fundamenta la comunión cristiana no es otra cosa distinta sino el amor que nos une, que es el amor de Cristo. Es la razón que nos une, es la muerte de Cristo, es la vida eterna, que es el propósito. Y esa comunión espiritual que nos permite estar juntos y estar en armonía, que nos permite saber que pensamos lo mismo con respecto a la fe, digamos, con respecto a la fe,
que creemos lo mismo porque creemos en el Señor y creemos en su palabra y leemos su palabra y nos instruimos en ella para establecer nuestras normas de conducta y de comportamiento, y que nuestras normas de conducta y de comportamiento, todas, si no fueran iguales, por lo menos se asemejan. Entonces eso nos permite tener unidad, nos permite estar unánimes, nos permite estar juntos, nos permite compartir nuestros mismos gustos, nuestras mismas razones. A diferencia en el pasado que nos reuníamos en torno de un cumpleaños o de una celebración o de que el equipo nuestro ganó o perdió el campeonato o que alguien, eso era lo que nos unía y terminábamos embriagándonos y terminábamos en el licor y terminábamos diciendo cosas y atrocidades y hasta muertos han habido en todo este tipo de cosas. La comunión cristiana no llega a eso. La comunión cristiana tiene un centro. Ese centro es Cristo. Ese centro, además de Cristo, es estar juntos. Y es adorarle, exaltarle a Él y reconocerlo a Él. Aunque en esa comunión cristiana también se participa de cosas que son tan importantes como una comida, como tomarnos un café juntos, o invitar, vea pastor, vamos a invitar a que se tome con nosotros unas onces, lo hacen permanentemente conmigo, o un creyente que me invita, o una familia que nos invita a veces al cuerpo de ministerio a comer, a un restaurante. ¿Ya? Tenemos un lugar donde nos escondemos con la familia Bernal Fernández, aquí en Bogotá, que de vez en cuando me llama y me dice, pastor, venga, vamos a ir a comer gallina. Yo voy con mi señora y voy con algunos a un sitio que ellos tienen riquísimo. Y allí mismo tenemos comunión. Y estamos en el restaurante y oramos para tomar la comida y vamos comiendo a medida que vamos tirando la gallina, vamos hablando y vamos estando en fraternidad. Un poco, esa es la comunión cristiana. Esa comunión cristiana nos une en el amor de Dios, nos une en el propósito de la exaltación de Él y nos une en esa comunión espiritual. La pregunta entonces sería, ¿qué experimentan los creyentes al estar unidos en Cristo? Y ahí hay una cosa que es bien importante. Por ejemplo, vamos a revisar San Juan capítulo 4, versículo 23. Nos da a nosotros razones y Angie tiene ese pasaje para ayudarnos a leer. Ese nos da razones para nosotros estar unidos. San Juan capítulo 4, versículo 23. Escuchen esto. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y observen cómo el texto habla de adorar. Entonces nuestra comunión, como vengo diciendo, sean muchos o sean pocos. Podrían ser, ahora no podemos reunirnos aquí sino 50, 60 personas por culto. Digamos que los dos cultos vengan 120 personas. Pocos, 50, pocos 60, pocos 120. Hay lugares donde se reúnen 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, seguramente más. Como hay lugares donde van 10 personas, 5 personas, 8 personas. Pero esa relación fraternal entre los creyentes tiene un propósito, adorar y presentar nuestras peticiones. Entonces el asunto de la comunión no es que sean muchos o que sean pocos, es el propósito, alabar, adorar y presentar nuestras peticiones al Señor. Pero San Mateo capítulo 18 versículo 20, el Señor da una sentencia que a mí me encanta, por eso usted no se angustie ni se preocupe, porque usted dice, es que yo voy a una iglesia que no van sino 100 personas, o 50 personas, o 20 personas, y usted me está escuchando. El tema para el Señor no son las multitudes. Realmente si fuera por eso, pues hay mucha más gente en la calle que no ama al Señor, que no conoce al Señor, que no le interesa a Dios. El texto nos ayuda mucho, San Mateo 18, 20, porque escuche lo que dice. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ah, ¿sí oye eso? El problema no es que hayan miles. El problema es que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está. Porque esa sí es la condición. La condición es que la reunión la hagamos en su nombre. Y eso nos da como garantía
que si esa reunión que hacemos 2 o 3, la podamos hacer, la hagamos en su nombre, nos da la garantía que esa reunión siempre va a contar con la presencia divina. Dice, allí yo estaré. Le animo entonces. A veces sucede como en las casas, cuando alguien vive solo o no son sino 2 personas, y escuché una vez en el pastor, es que cocinar para 2 personas, qué jartera, me decía. Usted no puede pensar así con respecto a la adoración al Señor. El texto dice literalmente 2 o 3. No está diciendo que sean 3, sino que si hay 2 o 3, no pasa nada. Si el propósito es adorar, alabar al Señor y presentarle nuestras peticiones a Él, la Biblia, el mismo Señor, nos garantiza a nosotros su divina presencia en cualquier momento. Así que es fácil. Sí, y esto puede ayudarnos esta noche. Si usted tiene una petición, una necesidad, y usted convoca a 2 personas más, y si los 3 se ponen de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo para pedirle al Señor eso, la Biblia dice que el Señor lo hará. Bien, avancemos. ¿Cuál fue la primera gran bendición recibida por los discípulos cuando estaban reunidos y unánimes? ¿Se acuerdan de todo eso? Los discípulos venían en todo ese proceso y los evangelios nos narran la muerte del Señor Jesucristo y la separación de cada uno de ellos. Como el Señor les dice antes de irse, por allá en San Lucas, en los últimos capítulos de San Lucas, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Y se acuerdan ustedes que el capítulo 1, cuando habla del libro de los Hechos, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, dice que estando juntos, que estaban juntos, siempre está hablando de estar juntos. El capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, habla de estar reunidos y estar unánimes. A ver, Angie, ¿qué tiene por allí? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Pero observen, yo le pedí a ella que entrara ahí para hacerle notar lo siguiente. Dice, y entrados subieron al aposento alto. En la antigüedad las casas judías, algunas casas tenían un lugar, era un aposento, un lugar alto, donde las personas se dedicaban a la oración, a la devoción. Y dice que entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Y ahí está la lista. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes. Un solo pensamiento, unidad de pensamiento, unidad de propósito. Dice, en oración y ruego. Y ahí estaban también con ellos las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En comunión, unánimes, juntos, orando, recordando las palabras de Jesús, del Señor Jesús antes de morir. No se vayan de Jerusalén, congréguense, estén juntos hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El hecho de estar unánimes juntos, de estar en esa comunión fraterna, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice, ¿qué era lo que pasaba? Ahí está bien. A ver, Angie, entremos ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Observen. Si leímos en el 14 que todos perseveraban unánimes, el capítulo 2 ratifica esa decisión de estar juntos, de estar en comunión. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban en la comunión cristiana. Y es ahí entonces donde se confirma lo que el Señor había dicho acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí ven la importancia de la comunión? ¿Sí ven la importancia de la comunión?
estaban orando, estaban juntos. Cada uno había abandonado su casa y se habían venido a un lugar. Por eso es tan importante la iglesia o el lugar donde nos reunimos. Entendiendo la iglesia como nosotros mismos, como eso que somos, templo del Espíritu Santo. Llamémoslo lugar de adoración. Por eso es tan importante el lugar de adoración. Y de ahí que la Biblia enseñe, hablando San Pablo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo creo que ustedes y yo ya tuvimos la experiencia durante este tiempo de pandemia, lo terrible que fue habernos dejado de congregar. La necesidad que había en nuestro corazón. Yo recuerdo que hablé con varios hermanos por teléfono y lloraron. Lloraban diciendo, el pastor no sabe cómo extraño la iglesia, no sabe cómo lo extraño a usted, no sabe cómo extraño la alabanza de la iglesia en vivo, no sabe cómo extraño saludar a mis hermanos. Alguien algún día tocó la puerta, vino, tocó la puerta, le abrimos y ¿sabe qué para qué era? Dijo, hágame un favor, déjeme entrar a la iglesia y estar ahí, sentarme ahí, caminar o estarme un rato ahí sentado. Yo quiero estar dentro de la iglesia. Me acuerdo que una de las diaconisas de nuestra iglesia, la hermana Purificación Rincón, una mujer de Dios, que nos ayuda y trabaja con nosotros, a la que amamos profundamente, juntamente con su esposo y su familia. Un día vino a la iglesia y cuando ella vio la iglesia y entró, se le vieron las lágrimas a sus ojos, porque su anhelo era estar en la iglesia. Por eso es que es importante la comunión cristiana. La comunión cristiana, adicionalmente, de que nos da la garantía de que se cumplen en nosotros las promesas del Señor. Como en el caso de los discípulos, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace? Nos permite a nosotros fortalecer nuestra fe, animarnos los unos a los otros. Es maravilloso estar dentro del lugar de reunión, del lugar de adoración y encontrarnos con hermanos con nuestros mismos dolores y nuestras mismas dificultades, seguramente nuestras mismas pasiones o nuestras mismas alegrías, orando y adorando, aplaudiendo, danzando, dando gritos de júbilo, de adoración al Señor. Eso nos ha hecho mucha falta. Por eso ahora que hemos abierto otra vez, usted no puede dudar, usted no puede dudar. Si usted realmente extrañó la presencia en la iglesia como su lugar de adoración y su casa, ¿cuál es su obligación? Prepararse y correr y venir y estar juntos y llegar y decir, oh, como decía el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, oiga lo que decía él, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, donde aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para así donde ponga sus polluelos. Es que la casa de Dios tiene su misterio. ¿Saben por qué tiene un misterio? Porque ahí habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si hay algo interesante también aquí, ¿cuál es la primera bendición que tuvieron los discípulos? Ya lo tenemos claro, el bautismo del Espíritu Santo. Pero San Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19, escuchen lo que dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí hay un cumplimiento de una promesa tremenda. Es una promesa aún todavía mayor. Dice, cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre si están en comunión, si están unidos para hacer esto. Amén. Algo más. Yo pregunto, ¿podría la iglesia defenderse con éxito o tener victoria si no estuviera unida? No. Una iglesia que no está unida no es una iglesia victoriosa. Una iglesia que no está unida es una iglesia fraccionada. Y esa iglesia va a ser objetivo militar de Satanás y de todos sus demonios. Porque ustedes tienen claro bien eso. Todos lo tenemos claro a la luz de la Biblia. Uno de los propósitos de Satanás y sus demonios, de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 10, es hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Pues rompiendo la unidad de la iglesia. Por esa razón, cuando alguien dentro de la congregación o de la iglesia quiere romper la unidad, hay varias cosas que hacer con él. Lo primero, orar para que cambie su comportamiento. Segundo, hablar con él. Es importante hablar con él
y hacerle notar que él tiene razón en tener diferencias, pero no tiene razón en crear disensiones. Y la Biblia habla de ese tipo de personas, de esos que crean disensiones. A última hora dice, evítalos. Y después por allá hay un texto muy fuerte que dice, el tal entréguenlo a Satanás y persiste en pecar. Y de eso no vamos a hablar ahora, pero simplemente por hacerles mención de ese tipo de cosas. Mis hermanos, se necesita estar unidos para poder cerrar filas cristianas contra los enemigos de la iglesia, porque la iglesia tiene enemigos. Y acuérdense bien que hemos estudiado la palabra de Dios ustedes y yo en muchas ocasiones, y lo que dice San Pablo cuando escribe a los Efesios es claro, no tenemos lucha contra sangre y carne, no. Nosotros no tenemos una lucha ni una pelea con la alcaldía, no, ni con el gobierno de turno. Llámese como se llame y del partido que sea, eso es lo de menos. Nuestra lucha no es con ellos, nuestra lucha es con los ejércitos, con las huestes espirituales de maldad, en regiones celestes, con los gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Cuando Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, nos habla un poco acerca de esto y quiero que escuchen lo que dice la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mire, Pablo le está diciendo a los filipenses eso. Sea que yo vaya a verlos, sea que yo esté presente o que yo esté ausente. Una cosa quiero, es que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, es decir, en unidad, en comunión, combatiendo. Esa palabra combatir se refiere a una guerra, combatiendo, a un encuentro, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es lo que nos está diciendo el texto. Una iglesia dividida o fraccionada o partida en 1000 pedazos. Y no estoy hablando de la iglesia misionera del Sol. Estoy hablando de la iglesia cristiana en general. A Dios gracias, nosotros no tenemos ese inconveniente en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y seguramente usted tampoco lo tiene. Estoy hablando de procurar la unidad del cuerpo de Cristo a nivel de todas las iglesias y de hecho a nivel local. Pero el texto está diciendo que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28 años. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Dice, y en nada intimidados. ¿Qué quiere decir eso? Y en nada llenos de miedo. Nada, no podemos tener miedo a los que se oponen. Al contrario, unidos y firmes, manteniéndonos en un solo espíritu, combatiendo contra los enemigos espirituales de la iglesia. Y cuando el texto dice combatiendo, ya les dije, estábamos hablando de una guerra espiritual contra un enemigo. ¿Y qué tipo de enemigo es? ¿Un enemigo sensible, dócil, amoroso? No. Es un enemigo cruel, sagaz. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás es astuto, que es cruel, que lo que quiere es llevarnos a nosotros a su reino. ¿Cuál es su reino? Al infierno. De ahí que cuando San Pablo escribe a los filipenses, cuando el Espíritu Santo le muestra esto a San Pablo para escribir a los filipenses, ¿qué es lo primero que hace? Nos pone frente a nosotros una armadura que nos va a permitir y que nos permite enfrentar a ese enemigo que tenemos. Efesios capítulo 6, vamos a leerlo, porque es necesario que estas palabras se repitan y se repitan para que hayan cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Capítulo 6, Angie, versículo 11, 12 y 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado de estar firmes. Eso creo que está muy claro. Eso está muy claro para nosotros. Enfrentamos una guerra espiritual que lo que va a permitir es que nos mantengamos. Tiene que movernos a mantenernos firmes, unidos y en un mismo espíritu. Teníamos otro versículo allí que es lo que Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 10, versículo 4 y 5, ¿qué dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está claro, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así de claro. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo unidos, como cuerpo de Cristo y su iglesia, venceremos. Me llamó poderosamente la atención que durante todo este tiempo tan difícil de pandemia, la iglesia orando, ayunando, ahora en medio de toda esta tormenta de que se levantó, de reclamos y de quejas y de manifestaciones violentas, porque estamos de acuerdo con la manifestación que se hace, expresando nuestro sentir y nuestro parecer frente a un Estado que no ha sido capaz, y no es este gobierno, es desde muchos años atrás, que se haya colmado, como dijo mi mamá, se me llenó el vaso, entonces ya se rebosó la copa, o se rebosó el vaso, que fue ahora, pero lo que no estamos de acuerdo es con esas manifestaciones violentas. Me gustó mucho, estuve acompañando vigilias, ayunos, oración, que se hacían en línea, se hacía a través de las redes, los que fueron a la Plaza de Bolívar a orar, los que ayunaron, los que dieron la siesta. Maravilloso. Esa es una iglesia unida, es un cuerpo unido. Y creo que gran parte de lo que está pasando y de lo que va a pasar al futuro con Colombia depende mucho de una iglesia fuerte, unida espiritualmente, a la cual la Iglesia Misionera del Sol también se ha unido y se une permanentemente para orar por el país, para orar por el gobierno, para orar por los jóvenes, para orar por las necesidades del país, para que Dios provea empleo, para orar por los estudiantes, para que haya una visión de futuro y no de destrucción en nuestro país. Pero importante, es muy importante, la única manera que la iglesia pudiera vencer todos estos ataques del enemigo es permaneciendo en un solo espíritu y unidos en la comunión de Dios. Ya casi voy terminando. ¿A quién le corresponde mantener esa unidad? Esa sería la pregunta. ¿A quién le corresponde, pastor, mantener esa unidad? Pues definitivamente a cada creyente en Cristo. Nos corresponde a todos. Esto no es un asunto de Pedro o de Juan o de María o solo del pastor o del liderazgo. No, no. San Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1 al 3, escuchen lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Os ruego que andéis, habla la iglesia, con la vocación que fuisteis llamados, habla a nosotros, a la iglesia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, habla a la iglesia, con paciencia los unos a los otros, ¿sí ven? Habla de la comunión. Y dice, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Saltamos al versículo 13. Ahí mismo en Efesios capítulo 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y aquí es que tenemos que ser conscientes. Yo estoy predicando esta noche, pero a esta misma hora hay muchos pastores también transmitiendo su reunión. Y seguramente hay muchos cultos abiertos y muchas iglesias abiertas y todos estamos procurando precisamente lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento verdadero del Hijo de Dios, al conocimiento real de Dios. Cuando dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que es cada uno de nosotros, cada creyente, con toda solicitud, con todo interés, mantener la unidad a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Hay momentos en que hay que llamar a un hermano y decir, hermano, le voy a pedir un favor. Yo he tenido que hacerlo. Le voy a pedir un favor. Si usted me va a hablar de alguien, hábleme bien de esa persona, porque si me va a hablar mal de él, no quiero oír nada malo. Ore por él. Mire que pastor, hermano, ¿cuánto tiempo oró para hablarme, para decirme lo que va a decirme? No, pastor, que esto no es un asunto. No, para mí sí es un asunto de oración. Entendiendo que este hermano que se equivocó es imperfecto como lo soy yo. Y la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, todo aquel que procure romper esa unidad sin maltratarlo, porque no vamos a generar otra dificultad, vamos a invitarlo a que ore, a que entre en el Espíritu del Señor y entonces, con toda solicitud, con todo, nosotros vamos a ayudar para el fortalecimiento. No, que el pastor de la iglesia tal, que en esa iglesia tal. No, yo no estoy para eso, ni estoy para juzgar al uno, ni estoy para juzgar al otro. No, que es que allí, ese es un tema de ellos. No tengo nada que ver con eso. Yo voy a tratar de conservar la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, porque así como un eslabón roto rompe una cadena, ya tenía alguna cadena, las ha visto, un eslabón solo roto, la cadena ya no es cadena. O un escalón en una escalera con uno que no tenga dónde afirmarse, ahí ya está rota la escalera. Asimismo es un creyente infiel, o un creyente de esos perturbadores, o un creyente en Cristo de esos que están buscando que todo el mundo se acomode a la forma de ellos sin entender que todos somos distintos o diferentes, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Bien, la última cosa que quiero mencionar esta noche es, porque se los dije al principio, la pregunta sería, pastor, ¿toma en cuenta el Señor la comunión de los santos? Pues tengo que decirle que sí. Para el Señor es importante eso. Y es precisamente el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17. Diferencias entre el justo y el malo. Tiene un título allí en el versículo 3. Pero el versículo 16 y 17 es importante. Miren lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Oiga, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Ustedes saben la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y sabe qué dice Dios de eso? Dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¡Ah, qué interesante! Cómo Dios oye, está pendiente de la comunión que tenemos con nuestro hermano y anota en un libro esto. Y esto repercute en bendición a nuestra propia vida, en tanto que el texto dice que entonces el Señor nos considerará su especial tesoro y que en el día en que Él actúe nos perdonará como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Oh, mis hermanos, qué preciosa es pues esta comunión fraternal de los santos. Verlos llegar a la iglesia el domingo, verlos cómo están pendientes de la coinonía, de la comunión, ver los líderes de los grupos que trabajan, que se esfuerzan para que estemos juntos, aunque sea por WhatsApp, aunque sea en línea, aunque sea a veces hasta por teléfono solamente.
cómo participa la hermana en la oración y cuando hacen la dinámica. Yo veo particularmente cuando Doris hace la dinámica en la casa y entonces escucho que el uno contesta y el otro y ella está pendiente quién contestó bien, quién contestó mal y hay alegría, hay comunión. Cuando la oigo compartir la palabra y a los que le ayudan a compartir la palabra. La oración cuando veo a mi hija Angie que le ayuda a la mamá en todo este proceso de manejar los equipos. Eso me inspira, eso me bendice y quiero decirle que cuando usted está en coinonía, a Dios le agrada. Y quiero decirle que cuando usted participa del culto del viernes de ayuno y oración, a Dios le agrada. Malaquías, anótelo bien, capítulo 3, versículos 16 y 17, anótelo bien. Dice que Dios anota eso. Cuando usted asiste y participa con nosotros en esta comunión y usted escribe, pastor, Dios lo bendiga, muchas gracias por la palabra. Los domingos al terminar mucha gente me escribe. Hemos evitado los comentarios porque de todas maneras hay algunos comentarios de gente no cristiana que se mete a las redes para perturbar y para dañar. Entonces a veces anulamos los comentarios, pero abrimos también durante el culto para que usted comente, para que usted dé testimonio. Y eso nos alegra y al Señor le agrada. Bienvenidos mis hermanos a la bendición de la comunión cristiana. Defendamos la comunión cristiana, defendamos la unidad, porque es preciosa. Esta comunión fraternal de los santos, de los hijos de Dios, debemos defenderla, mantenerla con todo amor y con toda solicitud. Eso dice la Escritura, que tenemos que hacerlo con todo amor y solicitud. Miren, cierro con este versículo de Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que bienvenidos a esta reunión del miércoles. Bienvenidos a la reunión del viernes que dentro de poco abriremos ya presencialmente. Bienvenidos a nuestras reuniones de domingo. Que haya alegría, que haya gozo. Este tapabocas que nos ponemos, esto es una jartera. Como dicen los jóvenes, una mamera. Pero llegará el día en que ya no tendremos esto. Que podremos aplaudir fuertemente, podemos abrazar y tener comunión y hacer, como dice la Biblia, saludados con ósculo santo en el Señor y sentirnos otra vez como lo que somos, el cuerpo de Cristo en unidad. Los bendigo a todos esta noche. Los amamos profundamente como cuerpo ministerial y pastoral y avanzaremos. Nada nos detendrá en el propósito. Y acuérdense, ya casi viene nuestra celebración, 20 de julio, nuestro aniversario. Y ya estamos orando y pensando en la comida que vamos a tener, en la reunión, cómo vamos a hacer esas reuniones el 20 de julio. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo estamos pensando y estamos orando por eso. Prepare su corazón, prepare su vida con alegría para que tengamos esta comunión en el Señor. ¿Quiere orar conmigo para despedir? Diga conmigo, Señor, gracias. Gracias por la comunión cristiana. Gracias por tu palabra que me enseña. Gracias por la Iglesia Misionera del Sol y su cuerpo pastoral que nos edifica. Señor, con alegría y solícitos guardaremos, lucharemos por guardar la unidad en el vínculo hermoso de la paz que tú nos has dado. Gracias por este tiempo. Padre, en Cristo lo pedimos. Amén y amén. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Qué bueno que siempre me acompañan y yo siempre estoy feliz de venir aquí a preparar esta enseñanza para ustedes. Que Dios los bendiga, feliz noche, que descansen y nos vemos el próximo domingo.